Hola, buenos días. Bueno, primero presentarme porque habrá gente que me conozca. Soy Mónica Vicente, socia de APIA, y tengo el verdadero honor de estar sentada aquí en medio de toda esta periodistas con letra mayúscula que son referente para muchos de nosotros que empezamos y nos sentimos comunicadores en medio ambiente. El objeto de esta mesa redonda es qué podemos aprender de lo que se comunica en otros países, aquellos países donde ellos viven o trabajan o han trabajado, qué vivencias nos pueden transmitir para que nosotros poderlas trasladar aquí en España. Entonces, bueno, os voy a ir presentando. Tenemos a mi derecha del todo a Clemente, que le conoceréis mucho. Clemente Álvarez trabajó 3 años en Univisión, la tercera cadena con la mayor difusión en Estados Unidos y la más importante en español. Al principio le contrataron para llevar la unidad digital de medio ambiente, pero acabó siendo jefe de redacción de un equipo formado por más de 15 nacionalidades. En 2016 recibió el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa al mejor reportaje ambiental en ese año, y en 2017 obtuvo 2 nominaciones a los Emmys. Volvió a España en el 18 y, como muchos sabéis, fundó uno de los medios que ya es referente, que es Ballena Blanca. Luego tenemos a mi derecha también a Julio Martínez. Julio es licenciado en periodismo por la Universidad de Complutense y graduado en Historia por la de Salamanca. También ha realizado un máster en estudios latinoamericanos y ha estudiado las maestrías de Historia de la Masonería en España y Periodismo Transmedia en la UNED. Ha ejercido periodismo en medios locales, que, como bien antes él ha dicho, de Guadalajara, que es de ahí, y Castilla-La Mancha. Ha sido reportero en Francia, donde él mismo me aclara que le tocó vivir, por desgracia, los atentados de noviembre de 2015. Sí. Y es informador, actualmente vive en México y es informador ambiental allí y trabaja para diversos medios, pero especialmente Agencia EFE. Vale, ha participado en muchos congresos académicos, Puebla, París, Madrid, Gijón, y ha estudiado en las universidades y ha trabajado en las universidades francesas, que he dicho que no iba a decir el nombre porque mi francés es horrible, pero él luego los dirá. Vale. Seguimos con Judith, que es periodista freelance desde hace más de 3 años, colabora regularmente con el canal internacional alemán Deutsche Welle. Esto lo he dicho bien. Vale. Cubre temas totalmente vinculados con el cambio climático y medio ambiente en América Latina y en el Caribe. Y está muy relacionada, ha cubierto muchas COP, porque desde la COP21 en París, en el cual fue consultada para la Secretaría del Convenio de Marco de Naciones Unidas, has estado también cubriendo la COP22 de Marruecos, la COP23 de Bonn, la COP24 de Polonia y la de aquí, espero que la cubras también. Vale, y acabamos con Carlos Fresneda. Carlos Fresneda, todos le conocemos, muchos le conocemos, se inició como periodista en El País, pero recibió el premio Mesoneros Romanos en 1987 por su labor informativa, pero muchos le conocemos como miembro fundador del Mundo, fue director de la revista Metrópoli y luego corresponsal en Milán, Nueva York y Londres, que es donde está residiendo últimamente. Me ha dicho que es fascinante las noticias últimamente de Londres y sobre todo también es escritor, ha escrito varios libros como El Rey de las Alcantarillas, Mirar Madrid, La vida simple y este año Querido hijo. Los temas sociales y ambientales siempre ha sido algo permanente en tus informaciones, como queda claro que eres colaborador de Cuerpo y Mente y sobre todo fundador del Correo del Sol. Entonces, a ver, he prometido a José Antonio que vamos a ser rápidos. Entonces, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y vamos a abrir el debate a que vosotros podáis preguntarles a ellos lo que os interesa de sus países. Entonces, si queréis empezamos por Clemente. ¿Te ha tocado? ¿Estás ahí? Y es, ¿nos puedes resumir un poco qué en Univisión, o sea, en Estados Unidos, qué poder tiene la información ambiental? O sea, ¿se habla de medio ambiente? ¿No se habla? ¿Es importante? Bueno, Univisión es particular, ¿no? Porque es un medio muy importante para la comunidad
hispana en Estados Unidos, ¿no? Que son 50 millones en Estados Unidos, ¿no? Es casi como una España, bueno, más de una España ahí metida en Estados Unidos, ¿no? Y lo conoceréis por las telenovelas, entonces dices tú, encaja poco con la biodiversidad, ¿no? Pero a mí me contrataron justamente para intentar competir en español con los medios ingleses, ¿no? A mí y a un equipo entero, o sea, de primeras cogí una redacción entera y la crearon con especialistas de cada área de muchos países distintos, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy interesante. Entonces, la cuestión es, ¿se puede? Pues hombre, yo no he trabajado en mi vida con tantos recursos y se puede hacer periodismo maravilloso al mismo nivel que el inglés, por supuesto, y competir con el Washington Post, con el New York Times. La cuestión es que mi sorpresa, ¿no?, fue que, claro, lo que yo me encontré ahí es con la comunidad hispana, ¿no? Y ahí cambia por completo, porque, claro, porque cómo hablar de biodiversidad a gente que lo que le preocupa es no ser deportado o sobrevivir en un país que le es hostil, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Ahí creo que sí hay que hablar de biodiversidad. Lo que yo he aprendido trabajando en Estados Unidos y en Latinoamérica es que, como decían en la ponencia anterior, hablar de biodiversidad es hablar de personas, ¿no? Y que después, bueno, creo que es muy particular porque, claro, ¿cómo llegas a esa gente, no? Creo que ahí cambia la audiencia por completo, ¿no? Las fuentes, la forma de trabajar es la misma que si lo hago aquí, como voy a hablar con el investigador, que si lo hago allí, ¿no? Pero la audiencia, ¿cómo te enfrentas, cómo consigues que esa gente le interese, ¿no? Creo que ese era el desafío. Y bueno, creo que había que ser útil y quieras que no, pues si viene la gente, si son todo gente inmigrante, ¿no? Yo me sentía un inmigrante más, ¿no? Pues también era muy importante el medio ambiente y la biodiversidad. Hay mucha gente que llega a la frontera de Estados Unidos, pues mucho por violencia, por pura supervivencia, pero también por cuestiones ambientales, pues de pronto por una sequía o por ha desaparecido el lago en el que pescaba, o es bastante normal. Entonces hay que conectar esas historias, ¿no? Había que dar un rodeo, ¿no? Pero había que demostrar que bueno, aunque no fuera su prioridad, ¿no? Pues sí era algo que le debía interesar, ¿no? Que si hacía algo de la mariposa monarca, pues veía como al final era fundamental que la gente viviera en Michoacán, ¿no? Y no tuviera que meterse en Estados Unidos, como he comentado, para sobrevivir. Y eso era lo mejor que podías hacer para proteger la mariposa monarca, ¿no? Y bueno, tengo muchas cosas que podría contar, pero creo que eso es lo fundamental, o sea, hablar de diversidad, hablar de personas. Pues sí, yo en este sentido, tomando un poco lo que dice Clemente, precisamente yo que he informado desde la otra parte de la frontera, desde México, precisamente tienes toda la razón del mundo en que sobre todo la información ambiental en México se refiere a movimientos sociales, activistas ambientales, como se llaman allí, defensores ambientales. Evidentemente, cuando hablas de biodiversidad y de la defensa de la biodiversidad, por ejemplo, referido a la selva lacandona del sur de México o toda la selva y la reselva de la península del Yucatán, por poner algún ejemplo, también tienes que hablar de todos los defensores ambientales que se juegan muchas veces la vida precisamente por defender esos entornos naturales y sobre todo muchas veces de grandes infraestructuras, pero también incluso del propio narcotráfico, por ejemplo, que también amenaza esa biodiversidad, pues para poder hacer sus plantaciones, por ejemplo en el caso de la Sierra Tarahumara del norte de México, que ha habido varios casos que la biodiversidad, todos los bosques o todos los bosques que había en esta Sierra Tarahumara, pues se han visto afectados por precisamente también
también por la acción del narco. En cuanto a grandes infraestructuras, por ejemplo, ahora la que más en boga está, en el caso de la península del Yucatán, y que más impacto tiene sobre la biodiversidad, pero no solo, también sobre los restos arqueológicos, es el Tren Maya. Y hablo también de los restos arqueológicos, que por ejemplo, no hace como 3-4 meses hice yo un reportaje sobre que se van a ver afectadas más de 1.700 yacimientos por esta infraestructura, que se conozcan. Con lo cual, en México sí que se trata la información ambiental, se trata mucho en función además de las personas. Sin embargo, todavía, como en tantos otros países, como por ejemplo en España, queda mucho por recorrer en el sentido de espacio, de tiempo-aire que se dice en México. Sigue predominando la información deportiva. Cuando hay un partido América-Chivas, que es como Madrid-Barça de aquí, pues no se habla de otra manera de otra cosa durante 15 días. Con lo cual, en eso somos muy semejantes. Pero sí que es verdad que, aunque haría falta mayor espacio todavía en los medios, sí que es verdad que ha habido una progresión muy positiva. Y en concreto, este último año ha habido una evolución muy positiva, por un lado, por esta infraestructura del Tren Maya, que ha llevado aparejada todas las afecciones sobre el medio ambiente y sobre el medio histórico, el contexto histórico, y también sobre los diferentes episodios de contingencia o alarma ambiental que ha habido en todo el Valle Geológico de México, que es donde se ubica Ciudad de México, es la zona más poblada del país, que también han producido hablar de otros elementos como la calidad del aire o la gestión de los propios bosques que rodean a la Ciudad de México. Y Roberto. Yo voy a empezar un poco agregando lo que estaba comentando el colega sobre México. El gran problema que hay en América Latina es el asesinato de defensores ambientales. Es una sangría, es algo de lo que se está reportando afortunadamente cada vez más, pero que habría que informar más sobre esto, porque es realmente la gente que se está jugando la vida, y es algo que no afecta solo a los, mayoritariamente se refiere a gente que pertenecen a pueblos indígenas, ¿no?, que es una de las comunidades más fuertes en cuanto a protección, ¿no?, de los recursos naturales que existen en América Latina, pero también eso está de rebote también afectando a la profesión, ¿no?, porque, o sea, pues además de acallar a la gente que está protegiendo pues los recursos del planeta en contra, ¿no?, de grandes infraestructuras que se quieran llevar a cabo, pues también se están matando a periodistas que están informando sobre esos temas. Yo lo hablo a nivel general. Es que hace poco descubrí un proyecto que se llama Green Blood, que es un proyecto de periodismo e investigación que cuenta que hay 13 periodistas especializados en medio ambiente que han muerto estos últimos años, ¿no?, haciendo este tipo de información. Y no sé si es la alma de alguno de ellos que quiere recordarnos que nuestra profesión también es peligrosa. Pero bueno, volviendo un poco al tema de América Latina, ese es uno de los grandes temas, ¿no?, ahora mismo. Después el tema también, pues todo lo que son grandes infraestructuras, como comentaba el colega sobre México, pues lo mismo también, pues todo lo que son extracción de minería, petróleo, luego también el gran problema que hemos visto este verano, ¿no?, con Amazonía, todo el tema de deforestación. Y aquí os puedo también contar un poco una anécdota y vinculado con lo que estaba comentando antes, ¿no?, del peligro que corremos, ¿no?, por informar de estos temas. Es que precisamente tengo un par de colegas de la página web con la que colaboro, el canal internacional de alemán, Deutsche Welle, que ahora hace un par de semanas han estado en la Amazonía peruana, con una comunidad que vive súper cerca de una zona donde hay una gran deforestación, y querían acercarse, ¿no?, para conocer un poco más, y realmente pues con la gente que estaba les decían, bueno, sí, no hay problema, podemos acercarnos, hace tiempo que no disparan. Finalmente, pues, es que
es un ejemplo que, o sea, es algo real que está pasando y que lo mismo desde aquí nos queda muy lejos, pero que sí, ¿no? O sea, que es patente. Y bueno, y para no alargarme mucho más, bueno, el tema de biodiversidad es importante porque en América Latina se encuentran 6 de los 10 países más biodiversos del mundo, entre ellos México, y es una pena, antes hablando con el colega, que en México, a pesar de la gran diversidad que tienen, pues no se hablen de estos temas. Por ejemplo, tienen una especie, la vaquita, que está y que quedan súper pocos ejemplares, y eso pues es algo que se tendría que explicar más. Y por ejemplo, ahora la semana pasada estoy hablando también con la gente de la Convención de Especies Migratorias, que tienen oficina, bueno, la agencia está allí en Bonn, que precisamente me decían que México, ellos no están en este convenio, ¿no?, de especies migratorias, algo que me sorprendió por eso, ¿no?, por la gran biodiversidad que tienen. Y bueno, o sea, en principio creo que, no sé si ya me he extendido un poquito y le paso la palabra al colega. ¿Fuera? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí. Yo me hubiera gustado tener una diapositiva como el de nuestro amigo Víctor Turbao, que me ha dejado su intervención realmente enamorado. Pero para haceros ver cómo es Londres desde el cielo, ¿no? Tuve la ocasión la semana pasada de sobrevolarlo en helicóptero rumbo a los parques eólicos marinos que están cubriendo casi toda la costa este. Y Londres es impresionante, porque el 65% casi del espacio es verde, ¿no? Es una ciudad bosque. A lo mejor vas de turista 2 días y no te enteras. Yo a la gente le digo, si quieren ver biodiversidad, bueno, que vayan, por supuesto, al mejor parque botánico del mundo, que es el Kew Gardens, y más allá de Hyde Park y de Regent's Park. Yo, por ejemplo, voy a hacer footing casi todos los días a un parque bosque que se llama Hampstead Heath y corres entre zorros. Si te vas a Richmond Park, corres entre ciervos, ¿no? Y es impresionante, a veces no lo valoras, y yo me doy cuenta sobre todo cuando salgo, ¿no? Y te aplasta un poco el cogollo este de la ciudad, que allí a veces lo pierdes. Y además tengo la suerte de haber ido a Londres en un momento especialmente interesante. Este año pues ha brotado casi como de la nada el movimiento de Extinction Rebellion, que además creo que ha hecho el vínculo necesario entre cambio climático y biodiversidad, que está siempre muy presente en sus protestas. Y esta gente ha logrado que el medio ambiente, se puede estar no de acuerdo con sus métodos, pero ha logrado que el medio ambiente sea portada de todos los periódicos, hasta los tabloides, que ya últimamente se han declarado un poco la guerra. Bueno, por lo menos se habla, ¿no?, del medio ambiente, que antes no se hablaba especialmente en un medio que para mí es el referente mundial, que es The Guardian. El único medio en la web que tiene una pestañita que pone medio ambiente, el único medio generalista, a ver si llevan tomando nota muchos otros. Hay algún otro, pero no es tan visible como en el Guardian. Yo, por ejemplo, en El Mundo sigue habiendo una pestaña que se llama Ciencia y Salud. Y el medio ambiente se ha metido ahí con un calzador, ¿no? Y es mi lucha constante, es intentar poner un ciencia y medio ambiente, o medio ambiente a secas, porque yo creo que la gente ya hay mucha gente que pincha exclusivamente temas ambientales por la preocupación ambiental que hay. Entonces en Reino Unido hay una preocupación, yo creo que bastante más alta de la que hay todavía aquí, aunque ya se va acercando. Aunque más allá todavía, si se vas a Copenhague, como fui el año pasado a hacer una historia de la cultura de bicicleta en Copenhague, pues ya alucinas, ¿no? Piensas que no hay nada más. Pero tengo la suerte de estar, yo creo que casi en el paraíso ahora mismo de la información ambiental, porque gracias a este grupo en concreto y todas sus acciones han cambiado el juego en el último año. Y bueno, sin ir más lejos, el Daily Mail está haciendo una campaña por el tema de los plásticos, ¿no? O sea, lo impensable hace unos años, estoy aquí parafraseando a Ban Ki-moon en la cumbre de París, que tuve la suerte de estar allí, lo impensable es ya imparable, ¿no? Y yo creo que aquí en España, más con el tema del traslado de la COP25, va a ser muy positivo en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque vamos a verlo en la calle. En París, por ejemplo, como hubo los atentados unas semanas antes, pues prácticamente se pidieron las manifestaciones hasta el último día, ¿no? Y aquí en Madrid yo creo que la noticia va a estar en la calle, sobre todo. En la calle yo creo que los que tengan que tomar nota, tomarán nota, y si tenemos suerte el año que viene en Glasgow, que es donde se van a tomar las decisiones de verdad, pues se pasará a la acción. Yo no sé, yo creo que el vínculo biodiversidad es un término un poco neutro, pasa un poco con cambio climático.
que ya no se llama cambio climático, sino que hemos decidido muchos medios también cambiarlo a emergencia climática o crisis climática. Pérdida de biodiversidad. Yo creo que uno de los grandes aciertos de Extinction Rebellion es poner la palabra extinción, porque es uno de los grandes efectos, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, a veces a la gente habla de biodiversidad secas, de biodiversidad de la vida. ¿Qué es eso?, ¿no? Contaba también Víctor. ¿Cuál es nuestro papel ahí dentro, ¿no? Pérdida de biodiversidad ya parece que dispara las alarmas, pero a veces hay también encontrar la manera de enganchar emocionalmente a la gente, ¿no? Y yo creo que también es uno de los retos a los que tenemos que enfrentarnos los medios. Y yo que lo dejo aquí. Bueno, José Antonio me está cortando, pero cortando totalmente. Tanto que me pide que por favor pasemos a las preguntas. Lo que hacemos es pasamos a las preguntas y si se me queda alguna pregunta de las que yo quería hacer, ya os la haré yo también, ¿vale? Entonces, nada. Pues empiezo yo. Si no hay nadie del público que ahora mismo quiera hacer alguna pregunta, es que así agilizamos porque vamos muy retrasados. Es una cantinela constante de todos los días que tengo. Muy concreto, que es la intención fundamental de esta mesa. ¿Qué encontráis? Si fueseis trabajadores al 100% de vuestro trabajo en España, ¿cómo hubierais desarrollado el periodismo ambiental en esa labor? ¿Y qué encontráis de diferencia hacerlo en vuestros países de trabajo o en los países en los que habéis estado? Y ya aprovecho, y era mi siguiente pregunta, es ¿qué ejemplo de algo que se hace bien o mal en los países donde cada uno tenéis vuestra experiencia, de lo que podamos aprender aquí? Si te entiendo bien, bueno, la diferencia entre trabajar en España y... Bueno, yo creo que la gran diferencia es que los periodistas ambientales en España no nos jugamos la vida. Y creo que somos pues muy afortunados. Quiero decir, hacer periodismo ambiental en España es, con todas nuestras quejas, bastante fácil, ¿no? Como han dicho aquí, cuando vas a otros sitios, ¿no?, y ves que hay gente que es periodistas que está muriendo por eso, ¿no?, pues entonces lo ves de forma distinta. Yo creo que trabajar en Estados Unidos y sobre todo en una zona tan conectada con Latinoamérica, ¿no?, te hace ver el valor de los periodistas, ¿no?, y cómo recordarte que hacer periodismo es molestar, ¿no?, es molestar y ser útil a la gente, ¿no? Yo creo que a veces en España, haciendo periodismo ambiental y biodiversidad, se nos olvida ser modestos, ¿no?, y ser útiles no a los osos también, pero como he dicho aquí, la gente también a la gente, que es fundamental para que sigan viviendo esos osos, ¿no? En cuanto a los medios, pues hay medios muy interesantes en Nueva York, por supuesto, en todo Estados Unidos, propuesto Inside Climate News, por ejemplo, que ha ganado un Pulitzer. No hay muchos medios ambientales que han ganado un Pulitzer, ¿no?, haciendo cambio climático. De biodiversidad, a mí me gusta mucho periodismo de barrio, de Cuba. Me encantaba Etiqueta Verde en Perú, que cerró, lo hacía Eliezer, que después fue el que hacía el New York Times en español, que cerró hace unos meses, ¿no? Bueno, algo muy interesante también, ¿no?, de esos movimientos, ¿no? Pero cuando yo iba por ahí, me preguntaban otros periodistas, ¿no?, y les contaba, oye, lo que haces en Univisión es fantástico, pero ¿nos puedes hablar del proyecto ese que haces en España, ¿no?, de Ballena Blanca? Y no, yo no fundé después, lo fundé antes, ¿no? Y es que cuando ves en todos los medios del mundo, ¿no?, en el Washington Post, todos están en lo mismo: cómo crear un modelo de negocio, ¿no?, cómo pasar de ya no dirigirte a una audiencia, sino a una comunidad, cómo no preocuparte tanto de las grandes audiencias, sino de hacer cosas de calidad que vayan a menos gente, ¿no?, cómo cambiar los formatos, ¿no?, cómo buscar otras formas de contar la historia, ¿no? Y entonces, claro, era justamente lo que nosotros llevamos unos años haciendo en España con Ballena Blanca. Y no hay muchos medios en el mundo que estén haciendo algo distinto. Y no les sorprendía tanto lo que hacían en Univisión, ¿no?, que al final era pues tener muchos recursos, ¿no?, tener muchos recursos y a veces maravillas y consigues muchos más premios, como el pequeño medio en España que está haciendo algo increíble con una comunidad de socios, buscar algo para hacer biodiversidad y hacer periodismo también modesto. Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, y por no insistir más en el aspecto que viene detallado doblemente,
la gran diferencia es el tema de la seguridad. De hecho, bueno, pues todos conocemos el tema de México, que el año pasado, en 2018, según Reporteros Sin Fronteras, fue el país en paz donde se produjeron más asesinatos de periodistas. De hecho, el propio gobierno federal, y me lo apunto aquí el nombre para que no se me olvidase la concreción, tiene el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y de hecho, de estas personas defensoras de derechos humanos, normalmente los que más la solicitan son los activistas ambientales, como dato, o de los que más. Entonces, esta parte, yo salvo pequeños detalles, no tengo ningún tipo de problema. Y esa sería la gran diferencia. Luego, hay muchísimas similitudes entre ambos tipos de forma de trabajar, ¿no? Al fin y al cabo es periodismo aquí y es periodismo allá. Con lo cual, por ejemplo, a mí una cosa que me gustaba bastante del periodismo ambiental que se realiza allá es el tema de la gran diversidad de fuentes que para hacer una simple nota una nota de 350 palabras, chiquitita, se consulta mínimo, por ejemplo, si es de contingencia ambiental, si es de calidad del aire, se consulta a las grandes organizaciones ambientalistas, a la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es una comisión en la que están pues un poco integrados tanto el gobierno de Ciudad de México como el gobierno del Estado de Puebla, como el gobierno del Estado de Tlaxcala, como el gobierno del Estado de México, que es un estado por encima del Distrito Federal, ¿no? Y entonces el que controla todos los datos de la calidad del aire en el Valle de México, que es el que ocupa esos 4 estados, ¿no? En parte. Y también hay un centro en la UNAM, que también me lo he apuntado aquí para que no se me olvidase el nombre concreto, que es el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, que es la principal universidad de México y una de las más importantes de toda América Latina, que también tiene una serie de expertos bastante potentes y además bastante disponibles, y eso simplemente para hacer una nota. Y además, como suele tener unos datos bastante bien estructurados e incluso unos buenos gabinetes de prensa que enseguida te ponen en contacto con estas personas, se facilita mucho el trabajo. Con lo cual, eso es lo que yo saco, pues muy similar aquí, al fin y al cabo es periodismo, y lo que es más diferente es justamente lo que comentaba Clemente sobre el tema de la seguridad de los informadores, de todos nosotros, que ha hecho que incluso el gobierno federal haya implementado un organismo autónomo que se dedica especialmente a la protección de informadores, pero también de activistas de derechos humanos. Bueno, la principal diferencia, o algo que encuentro que es positivo que se está haciendo en América Latina, es el periodismo colaborativo. Porque los mismos periodistas son conscientes que la información medioambiental no está en el nivel que tendría que estar. A principios de este año, el 1 de enero, hubo un manifiesto que firmaron 25 medios diciendo eso, ¿no? No estamos haciendo lo suficiente, y abogando para que se haga mucha más información ambiental en lo que es la región. También teniendo, o sea, eso sería como un buen ejemplo, considero, pero también han habido otros trabajos de colaboración vinculados un poco al tema que estábamos hablando, ¿no?, de asesinato de líderes ambientales. Os recomiendo un trabajo que hicieron que se llama Tierra de Resistentes, que es un colectivo de periodistas que han estado analizando eso, ¿no?, pues casos concretos de diferentes países en la región. Luego hay otro sobre el tema de deforestación, el comercio ilegal, se llama Madera Sucia, que también es un buen trabajo para tener en cuenta. Y luego también, más concretamente, en el tema de biodiversidad, hay un par de casos en Colombia que me parecen que son buenos y que son interesantes de descubrir. Uno es uno que hizo el periódico El Tiempo de Colombia a raíz de toda la biodiversidad que se descubrió en los territorios donde están las FARC, porque ahí se ha descubierto muchas especies que hasta ahora, bueno, pues no se conocían. Y luego una campaña que sacó el
Instituto Humboldt, que está especializado en el tema de biodiversidad en Colombia, que fue una campaña muy divertida que sacaron el año pasado en ocasión del Mundial de Rusia. Ellos lo que hicieron fue una cosa que llamaron Mundial Biodiverso. Entonces tomaron como los cromos que teníamos antes y pusieron en vez de jugadores de fútbol, ¿no? Los paninis, los típicos, pues los que teníamos siempre, pues en vez de jugadores de fútbol son especies endémicas de Colombia y los mezclaban con jugadores de la selección colombiana. Entonces fue una manera de acercar al público en general pues la gran riqueza, ¿no?, de biodiversidad que tienen en el país, y pues también jugaban con el tema de especies invasoras, que era el equipo contrario. Entonces también jugaban con el tema de los diferentes campos de fútbol, que eran como los diferentes hábitats del país. La verdad es que fue una campaña muy buena. Yo saqué un tema para Deutsche Welle y fue uno de los temas más leídos el día que lo publicamos. O sea que fue realmente, o sea, que ejemplos de buen periodismo, de biodiversidad y de otros temas, como os comentaba, ¿no? Porque también hay el problema que se me ha olvidado comentar antes, pero que también es muy importante, es el tráfico de vida salvaje. Hay un problema con el jaguar, por ejemplo, y también pues hay un trabajo que sacó también un medio que se llama Ojo Público en Perú, que está dedicado a este tema, que también es muy bueno, y que esta gente también trabaja temas de agua y tal, que está muy bien. Y bueno, o sea, que se pueden aprender cosas de América Latina, y no sé si voy a tener más tiempo de hablar porque creo que ya estamos faltos de tiempo. Yo lo único que es... Vale, no, mira, no me gusta ni me he puesto las gafas. No, más que nada porque como no sé si voy a tener la ocasión de tener el micro otra vez, solo aprovechar y comentaros o invitaros a que aprovechéis que la COP se va a hacer aquí, que tiene este enfoque, ¿no? A pesar de que se haga en Madrid, se sigue enfocando mucho en América Latina, que América Latina, aunque esté muy lejos, pues culturalmente pues estamos muy cerca y realmente no conocemos mucho de lo que hay ahí, y que os invito a que tengáis el tiempo de descubrir con toda la gente que va a venir aquí a explicarnos cosas de allí, de todas las cosas que no conocemos, pero que realmente vale la pena informar sobre ellas. Ya está. Sí, de hecho Chile sigue como coanfitrión de la conferencia, y todo lo que pensaban hacer, sobre todo el foco en el tema de los océanos y los mares, que era primordial, va a seguir muy a la vista. Yo creo que además va a ser una ocasión, yo creo que también ideal, ¿no?, de tender ese puente hacia América Latina, que a veces te sorprende, ¿no?, que no haya esa comunicación con la facilidad que tenemos con la lengua. Eso es muy claro cuando vas a Miami o a la parte hispana en Estados Unidos, ¿no?, del potencial que tiene nuestra lengua y nuestra cultura en general. Yo tengo en común con Clemente, yo creo, la frustración a veces de trabajar en un medio grande y generalista. Tiene muchas oportunidades, pero tiene muchos límites y muchas barreras. Y yo en concreto con el tema del cambio climático he tenido censura directa, y eso no me duele decirlo porque es lo que es. Incluso en momentos críticos, como cuando sobrevuelas el Golfo de México después del vertido de BP, pues entonces incluso en ese momento tienes problemas para contar ciertas cosas. De esa frustración nació, yo empecé a colaborar con medios supuestamente alternativos, que no sé qué tienen de alternativos, pero bueno, como Integral en su momento, que era cuando era Cañero, ahora ya se ha convertido en una revista mucho más convencional. Y entonces los fundadores, los que estábamos trabajando en la última etapa de Integral, decidimos crear un medio paralelo en la web que se llama elcorreodelsol.es, donde, bueno, hacemos muchas cosas intentamos darle un giro. El problema es que estamos todos en otra historia, entonces es muy difícil sacar tiempo para contar historias. Yo lo aprovecho muchas veces para hacer lo que yo llamo upcycling, ¿no?, cojo el término de la economía circular para darle una vuelta a lo que hago y lo que no me dejan hacer. Entonces hay cosas, como por ejemplo en la cumbre de París, el tema de la desinversión en petróleo. Pues es un tema que duele y escuece, y cuesta mucho contarlo en medios generales, ¿no? Yo tenía Bill McKibben, que conocí en Estados Unidos, y era el abanderado del tema. Ahora se va a hablar aquí por narices en Madrid a cabo de 5 años. Pero hay temas que, por ejemplo, ahora el tema del avión, ¿no?, con el tema de Greta y la campaña anti-Greta, que es tremendo todo lo que ha habido detrás, ¿no? Parece que esto es una rareza de una niña
manipulada y lo que sea. Pues no, pues es un movimiento que lleva ya funcionando en Suecia mucho tiempo y que se ha extendido y se está extendiendo por todo el mundo, ¿no? Y ahora venía una encuesta de la Fundación Desarrollo Sostenible que han presentado ahí al lado. El 32% de la gente ya le duele, ¿no? Pensar la contaminación que genera montar en avión. Pues es un tema que ya está ahí, ¿no? Y afortunadamente hay temas en los que se pueden hablar. Por ejemplo, el consumo de la carne. Yo hubo un momento en que cuestionar o plantear reducir el consumo de la carne para no contribuir al cambio climático era como un tabú. Ahora ya por fin también se puede hablar, pero es que hay muchas barreras en los medios generalistas que por suerte están cayendo y esperemos que sigan cayendo. Y yo en ese sentido tengo también la suerte de que tiene un pie aquí y un pie allá y poder un poco tener esa doble visión que siempre te viene muy bien. Lo que ves fuera se puede adaptar perfectamente y saber lo que funciona y no funciona, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta y me deja José Antonio que la hagáis. Bueno, ya que lo ha dicho Carlos, ¿puedes especificar un poco más ese punto de censura? Censura, no salía. ¿Por dónde iban los tiros? Yo, por ejemplo, en el caso de Greta, que para mí es súper emblemático, pues hay una alianza de columnistas anti-Greta, vinculados con ciertos sectores ideológicos y con ciertos think tanks de derecha, vinculados con think tanks de Estados Unidos y en el Reino Unido, que están divulgando esta campaña, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha costado contar qué hay detrás de esta campaña. Me ha costado mucho. Me he cambiado el titular directamente porque escocía. Y bueno, pues por eso tengo otro medio alternativo donde ese titular no os cueste tanto, ¿no? Pero claro, es que la peor de la censura es la autocensura. Y yo creo que por fin está cayendo muchas barreras y lo que antes era impublicable en ciertos medios ya, vamos, se cae su peso, ¿no? Y esperemos que la cumbre sirva para dar ese empujón final, ¿no? De todas formas, parece que solamente es malo si hay censura. Quiero decir, a mí nunca me han censurado, pero tampoco hace falta en un medio de día censurar. Creo que el problema es mucho más sutil, ¿no? Nunca va a llegar un redactor jefe y te va a decir, es muy difícil, ¿no? Pero sí hay otras fórmulas. Un medio grande hoy en día, tal como está hoy en día, que están cambiando, ¿no? Va a tráfico. Si va a tráfico, pues nosotros teníamos una reunión por la mañana, te va a decir cuántas page view hay. Y en función de eso se van a distribuir los temas. Entonces van a hacer temas, ¿no? Que si es de biodiversidad, que den muchas video views y demás. Entonces si hay que hablar del cocodrilo que se cruza el campo de golf porque da 500.000 video views, ¿no? Pues vete tú a decirle a tu redactor jefe que es mucho más importante hablar de la vaquita marina, ¿no? Eso no es censura, pero es mucho más importante, ¿no? Otra cosa que veo yo un problema hoy de los medios es los contenidos pagados. O sea, es algo que en Bahía Blanca no dejamos de decir y que es mucho peor. O sea, es decir, publicidad encubierta de alguna forma en los medios. Eso no es censura, pero es mucho peor, ¿no? Entonces quiero decir que no nos obsesionamos con la censura, que hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Sí, pero esa cosa de que no interesa el medio ambiente a la gente. Yo me acuerdo la historia, por ejemplo, del apocalipsis de los insectos, que es un informe que hizo un científico español que estaba basado en Australia. Por suerte era español y conseguí convencerles de la alcance que tenía la historia. Bueno, pues esa historia fue la más pinchada ese día en la web del periódico. Entonces, y con el cambio climático igual. De momento habrá que llamarlo de otra manera. Digo, pues bueno, pues sí, crisis climática, emergencia climática, pero a la debacle financiera no se la ha llamado de otra manera. O sea, es lo que es y a la gente le interesa. Muchas de las historias a lo mejor hay que buscar otra manera de contarlas y compensar el alarmismo con la parte positiva, con la solución. Yo creo que eso es fundamental y necesario, pero a la gente le interesa y mucho. Bueno, quizá espero que haya por aquí nadie que me publique mañana que está censurando. Bueno, te quiero decir, es el esfuerzo que tienes esas redacciones con los titulares, ¿no? Que a veces a lo mejor vas demasiado lejos, pero bueno, el titular era simplemente ¿quién teme a Greta Thunberg? Pues escuece ciertos sectores y bueno, pues mi proyecto era sobre una serie de columnistas que han alentado mucho esa campaña. Por suerte, bueno, al final el contenido se respetó más o menos, con ciertos cambios, pero bueno, por suerte hay un contrapunto, ¿no? Y siempre hay una manera de meter las historias, aunque sea con calzador y dándole vueltas, ¿no? Yo creo que uno tiene que saber en qué trabaja, que quizás es un poco lo que a veces
Pero es claro, es que si caes esa trampa, caes en la autocensura, y yo creo que no puedes caer en la autocensura, y más en este tema, es que hay que seguir rompiendo moldes y como decía, realmente ser molesto, meterle el dedo en el ojo directamente, porque que le duela, que duela quien proceda. Yo quería decir, soy de Salamanca y, bueno, algunos ya os he dicho que he enterrado 3 periódicos de papel en Salamanca. En el último en el que estuve me censuraron directamente temas. Yo quería hablar de la mina de uranio y en Salamanca era un tema tabú. El medio que lo tocaba ese tema lo tocaba principalmente en forma de publicidad y luego alabanzas a tal. Y en mi medio yo quería contar otras cosas, no me dejaron hasta que al final se convocó una visita para periodistas en que me imagino que alguno de vosotros estaría, y entonces ya sí me dejaron, pero no porque fuera esa visita, sino porque ya habían sacado por parte de Berkeley que les diera publicidad para contrarrestar esa entrevista, entonces esa visita. Entonces era una página de visita y otra página la versión de Berkeley. Entonces que yo quería deciros que yo sí he vivido directamente que a lo mejor en los medios locales es más complicado sacar estos temas porque pues el patrocinador tiene más poder coercitivo. Vale, muchas gracias. Ante las mirada de José Antonio, quiero agradecer mucho a todos los ponentes. Ahora seguro que les tenéis por ahí por si queréis hacerles alguna pregunta. Y nada, me ha parecido súper interesante la mesa. Hemos hablado desde seguridad y peligro para los periodistas hasta la censura. O sea, creo que hemos tocado desde Europa hasta Estados Unidos, hemos dado una vuelta al mundo. Muchas gracias y seguir disfrutando de lo que queda de Congreso.